La energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Ahora, quiero que me sigan atentamente a la gráfica que está acá. Dentro de las leyes de la termodinámica, tenemos la primera ley de la termodinámica, que precisamente dice eso: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, en este eje de coordenadas, en el eje vertical, pongo energía, y para poner simplemente como porcentaje, 100% de energía. La energía que existe en el universo es del 100%, se mantiene siempre 100%, no se crea, no se destruye, solo se transforma. Pero cuando la energía pasa de un tipo de energía a otro tipo de energía, parte de la energía se desaprovecha, se pierde y no se puede volver a usar. Se conoce como energía desaprovechable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con el pasar del tiempo y el devenir de los años, la energía aprovechable va disminuyendo, 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 disminuyendo. Los científicos dicen que el universo sí va a tener un fin, el final del universo, cuando no haya gradiente de temperatura y toda la energía que exista es 100% desaprovechable. Supongamos que nosotros nos encontramos en el año 2012, por acá. Esta es una suposición. Esta es la cantidad de energía aprovechable que tenemos. Y lo que está acá arriba es energía desaprovechable. Voy a llegar a un momento en el tiempo, al final, cuando toda la energía que exista sea completamente desaprovechable. Pero hay una curiosidad, que si yo retrocedo del 2012 hacia el pasado, voy a retroceder hasta un punto. Y después de ese punto ya no voy a poder retroceder. Y el punto en el pasado hasta el cual yo puedo retroceder era en el momento que la energía que existía era 100% aprovechable. ¿Y cuál es la explicación más científica para ese momento en el tiempo donde no puedo retroceder más? Donde la energía que existía era 100% aprovechable. La respuesta científica está en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un momento en que ¡pim!, toda la energía que existía era 100% aprovechable. Después de eso, antes de eso, no se puede retroceder en el tiempo. Así que nos encontramos que la primera ley de la termodinámica nos muestra una de las verdades más espectaculares, y es que hubo un inicio. Un inicio. La ciencia dice la energía no se crea, ahí está. Pero ahí está, retrocediendo hasta el momento que era 100%. No se puede aprovechar, retroceder más. ¿Y por qué toco esto? Porque en estos versículos vamos a hablar de la creación. Si me pueden apagar la luz, prender esta luz por favor, y bajar el proyector. Una camioneta Jeep azul y un auto Honda Guinda, Honda Civic. La camioneta Jeep azul y el Honda Civic tienen que moverlos, por favor, están obstaculizando el paso. Ok. La creación del universo por Dios es atacada por los incrédulos. Los incrédulos no quieren aceptar la idea que existe un Dios creador. Si de alguna manera pueden explicar la existencia del universo sin Dios, les va a permitir vivir como les da la gana, sin rendir cuentas a nadie. Así creen que se libran del Creador y son libres para vivir de la manera que les dé la gana, sin tener que responder por sus actos y hacerse ellos mismos los dioses de su vida. Es increíble. Si ustedes se han puesto a estudiar
lo que presupone la teoría de la evolución, que no es momento ni tiempo para hablarlo, pero déjenme decirles que hay una gran cantidad de científicos con PhD, con doctorados, que dicen que la teoría de la evolución no es científica, porque contradice la ciencia tal como la conocemos y contradice leyes físicas. ¿En qué se diferencia una teoría a una ley? En sencillo, la teoría no se puede comprobar, la ley está comprobada. La segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, de manera natural todo pasa del orden al desorden. Todo lo que conozcamos en el universo, de manera natural, eso es lo que ocurre, pasa del orden al desorden. ¿Qué significa? Que si yo le doy a Martín un tablero rígido de ajedrez, con todas las piezas de ajedrez, digo, Martín, quiero que bajes las escaleras, te des una vuelta a la manzana y subas con el tablero con todas las piezas. No puedes tocar las piezas. Martín se va con el tablero perfectamente ordenado. ¿Alguien quiere adivinar cómo va a estar el tablero cuando él regrese? ¿Se desordenó? Algunas se cayeron. Y es lo que ocurre de manera natural. Tú te compras un carro, el carro con el paso del tiempo no pasa de peor a mejor. Te compras un par de zapatos, todo en el mundo observable se deteriora. Nuestros hermosos cuerpos a los 15 años no es igual cuando tenemos 55 años. Y esto es inevitable. Sin embargo, la teoría de la evolución propone lo inverso, que todo pasó de lo desordenado a lo ordenado, de lo sencillo a lo complejo. La segunda ley de la termodinámica lo contradice. Bueno, Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Juan, versículos 1 y 2. En la Reina Valera 60 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Marcos empieza su evangelio, principio del evangelio de Jesucristo. La semana pasada estudiamos que es Marco quien acuña un nuevo género literario, evangelio. Porque la primera frase de su libro dice: principia el evangelio de Jesucristo. Y por eso es que al tener esa palabra en el evangelio de Marco, que fue el primero que se escribió, todos los relatos que se escribieron posteriormente llevan el nombre de evangelio. Mateo, ¿cómo empieza la genealogía de Jesucristo? Lucas, ¿cómo empieza? Oh, excelentísimo Teófilo. Pero Juan empieza raro. En el principio era el Verbo. En el principio era una alcachofa, tiene más sentido. Pero usa la palabra el Verbo. En el principio era la palabra. Cuando vamos a la lengua griega, descubrimos que se usaba la palabra logos. Logos, el logos. Así que Juan quiere empezar su evangelio sin que las personas se confundan y dejar bien claro de entrada lo que él quiere presentar. ¿Por qué no dijo Juan en el principio era Jesús? A propósito, Juan hace todo lo posible para omitir a Jesús. Él quiere mostrar algo. En el principio era el Verbo. Es una manera muy extraña de pensar un texto. Juan no quiere dejar dudas en el relato del mayor evento en la historia. En la antigüedad los libros se titulaban con las primeras frases que aparecían. El libro de Génesis empieza con la palabra hebrea Génesis, principio, origen.
El libro del Éxodo, la primera palabra con la que empieza es Éxodo en hebreo. El libro de Números, la primera palabra en hebreo con la que aparece el libro es Números. Y así encontramos que los libros solían llamarse como empezaban. En nuestra Biblia, ¿cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo empieza Juan? En el principio era el Verbo. La semejanza entre Génesis 1:1 y Juan 1:1 es intencional. En la creación del Génesis vemos, capítulo 1, que Dios habló. El Logos, la palabra, Dios habló, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era bueno. Así que vemos en el primer capítulo de la Biblia a Dios con la palabra creando vida, creando luz. Y Juan arranca su evangelio diciendo lo mismo. Así como estuvo la palabra creadora de Dios en el principio, Juan dice, en el principio ya existía la palabra, en el principio era el verbo. Juan aún no identifica al verbo. Los lectores originales, cuando leyeron por primera vez el evangelio, no tenían la menor idea a quién se estaba refiriendo o a qué. Tres cosas se nos dice del logos, del verbo o la palabra. Primero, en el principio era el verbo. ¿Sí? En el principio, antes de la creación, era el verbo. El logos antes de la creación. El logos existía desde el principio de la creación. Y si existía antes de la creación, es distinto a ella. El panteísmo adora la creación. Dios es distinto de su creación. En este caso, el logos es distinto. Juan estaba aclarando enfáticamente que el verbo era antes de la creación y por ende el verbo no fue creado. Siempre ha existido. Así que lo primero, en el principio el verbo, perfecto, siempre ha existido. Segundo, el verbo era con Dios. Con es una preposición en la lengua castellana, junto con a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, con. Es una preposición. ¿Qué significa si yo digo, y ya que lo agarramos Martín de punto, voy a salir con Martín, hablé con Martín, estaba con Martín? ¿Qué significa esa expresión? Juntos, él y yo. ¿Puedo decir que Martín y yo somos lo mismo o el mismo? No. Somos entes distintos. Y esto es lo que Juan quiere dejar claro. El verbo que está en el principio está con Dios, pero no es una persona, no es la misma persona. Son dos personas distintas. Se pueden diferenciar uno del otro. El logos es distinto de Dios, pues presenta la preposición con que denota compañía. Estaba con Dios a la par. La idea de Juan es que el logos estaba cara a cara con Dios en la más íntima relación. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Primero, que el logos, el verbo, es desde el principio, antes de la creación. Y ahora vemos que el logos está con Dios. Es distinto de Dios, pero está con Él, en compañía de Él, en íntima relación.
Si yo quisiera saber cómo era Michael Jackson en su vida diaria, ¿cómo lo puedo averiguar? En el internet, ya, no sé si es el internet ya. ¿Cómo lo puedes averiguar cómo era Michael Jackson? Habla con la mamá, con los hermanos, con la esposa, con los amigos, con los empleados, los que convivieron con él. Te pueden decir cómo era. Solo hay una manera que yo pueda conocer profundamente a Martín. Nadie en esta iglesia conoce mejor a Martín, aparte de Dios, que Janet. Se las conoce todas. Todas. Hasta la manera que duerme y cómo se rasca. Todo eso lo conoce. Ninguno de nosotros no sabemos eso. ¿Cómo duerme Martín? ¿En calzoncillo o con pijama? No sabemos. Pero ella sí lo sabe, ¿no? Entonces, solo una persona que ha convivido con otra nos puede decir cómo es exactamente. Ahora, nadie nos puede decir cómo es Dios más que su Hijo, que lo conoce, que está con Él. Qué interesante. Tercera proposición que nos da Juan. Y el Verbo era Dios. ¡Pum! Se acabó. Existía desde el principio, es distinto de Dios y es Dios. Pero ¿saben ustedes lo que significaba esta frase para la concepción judía? Los judíos, aunque estaban sojuzgados por los romanos, despreciaban a los romanos, los miraban por encima del hombro con desprecio, porque los romanos eran unos ignorantes politeístas. En cambio ellos creían en un solo Dios. Por eso los judíos, aunque siendo sojuzgados por los romanos, despreciaban a los romanos como ignorantes, porque no aceptarían dos dioses. Ahora, para la concepción judía monoteísta, esta declaración de Juan es una bomba atómica. Y el Verbo era Dios. De manera clara y enfática se deja por sentado la deidad de Logos. Era Dios. Y no debe haber alguna duda al respecto. Juan no nos está diciendo que el Logos es el mismo que Dios, sino que el Logos es lo mismo que Dios. Para la concepción monoteísta judía, el Verbo igual a Dios, siendo uno con Él, era algo difícil de asimilar. Por eso, para dar fuerza a la idea, repite, este era en el principio con Dios. Hasta ahora, Juan presenta a Logos como el principio supremo. No va a identificar aún al Verbo con Jesucristo. Recién lo va a hacer en el versículo 14. Hasta ese momento el lector no sabe lo que Juan está diciendo. La intención de Juan es causarles un impacto a sus lectores. Las sectas han tratado de rebajar la persona de Jesucristo, manipulando todos los textos bíblicos que afirman su deidad. La esencia del cristianismo está que creemos en un Dios trino. Es un Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un dogma dentro del cristianismo. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad, no aparece, pero sí dice de manera clara que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, los tres son Dios. En Juan 1:1, una agrupación le ha añadido una palabrita y lee en su Biblia: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios
y el verbo era un Dios. Y dan una enseñanza de gramática griega para tratar de probar su punto, pero la Biblia no dice que el verbo era un Dios. La Biblia dice que el verbo era Dios. La enseñanza bíblica sobre la deidad de Cristo o del verbo, todavía no sabemos qué es Cristo, es clara e inequívoca. Es un elemento no negociable en la fe cristiana. Fíjense, segunda de Juan, versículo 10, no tiene capítulos, solo versículos. El apóstol nos advirtió lo siguiente: si alguno los visita y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida. La doctrina es importante. La doctrina la encontramos en la Biblia. No todas las iglesias coinciden en su doctrina. Por eso es que el cuerpo de Cristo, que es tan amplio, encuentra iglesias para los distintos puntos o doctrinas que existen en las Escrituras. Cuando nosotros enseñamos la Biblia de manera expositiva, llegamos a textos bíblicos en los que decimos: hay iglesias que este versículo o este pasaje lo interpretan de esta manera, otros lo interpretan de esta manera y otros de esta manera. Si no es un asunto vital, de vital importancia para la salvación, lo dejamos a que ustedes decidan en su propio estudio cuál de las tres interpretaciones le parece la más correcta. Pero cuando lleguemos a otros puntos, como este, el verbo es Dios, no es negociable. Aquel que diga que no es Dios, no es cristiano. Llámese lo que quiera, pero no es cristiano. No tiene nuestra doctrina. No vengas a mi casa, porque no te voy a dar la bienvenida, porque yo sí soy bíblico. Segunda de Juan 10 lo dice. Versículo 3. En la Reina Valera 60 dice: todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es una frase en la que Juan quiere combatir las incipientes ideas del gnosticismo. El gnosticismo enseñaba, en resumen, que todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno. Como lo físico es malo, Dios no creó el mundo físico ni el universo, no. Sino dicen los gnósticos que Dios tenía emanaciones. No sé lo que es eso, pero eso dicen ellos. Y esa emanación tenía otra emanación, y esa emanación otra emanación, y cada emanación se alejaba de Dios. Hasta que hubo por ahí una emanación ya tan lejana de Dios que creó el mundo y el universo. Por eso el mundo físico es malo. Dios no lo creó. Eso era lo que enseñaban los gnósticos. Entonces, si Jesucristo es Dios, no podía tener un cuerpo físico, porque lo físico es malo. Así que Jesucristo era una especie de fantasma, un espíritu. Otros van más allá, que dice que el espíritu de Cristo entró en Jesús en el bautizo. Y cuando Jesús estuvo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El espíritu se fue. De tal manera que el espíritu no fue el que murió. Y tratan de dar una serie de explicaciones, cada una más rara que la otra. La iglesia primitiva rechazó la idea gnóstica. Ya en el segundo ciclo, en el credo de los apóstoles, que creo que todos ustedes saben, empieza contra el gnosticismo, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios creó el universo.
Salmos, capítulo 33, versículos 6 y 9. Dice: por la palabra de Dios, por el Logos, fueron hechos los cielos, y todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Salmo 33, 6 y 9. El Señor habló y todo fue creado. Él mandó y existió. Así que la Biblia es clara. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? Se hizo solito. Hay unos que dicen eso. A mí me parece más increíble creer eso. Más fácil es creer que Dios lo creó. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos. Él es Jesús. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible e invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En estos días finales, Él, el Padre, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Dios, a través de Jesús, hizo el universo. Pablo, en 1 Corintios 8:6, añade, escribe del Señor Jesucristo y dice, por medio del cual son todas las cosas. El cristianismo siempre ha creído en la creación del mundo ex nihilo. La palabra latín ex nihilo significa creado de la nada o desde la nada, y que este mundo es de Dios. Así como dicen los gnósticos que este mundo no es de Dios y no lo creó, no es cierto. Dios es el creador. Juan está afirmando que Dios mismo, por medio de su Hijo, es responsable por la creación de todo lo que existe. El mundo existe porque Dios lo creó y lo hizo por medio del Verbo. El universo no es eterno, tiene un principio y tendrá un fin. Dios sí es eterno. Y para terminar, los versículos 4 y 5. La Reina Valera 60 dice: en Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Existen dos palabras en griego para vida. Una de ellas es bios, de donde viene el estudio de la vida, biología. Pero la palabra bios hace referencia a una vida física. La palabra que se utiliza acá, en Él estaba la vida, es otra palabra griega. La palabra es zoe, Z-O-E. Y la palabra zoe hace referencia a vida espiritual. Encontramos en este versículo cómo el Verbo fue la fuente de la vida, pero no una vida física, una vida que viene de arriba, de lo alto. ¿Ustedes sabían que una de las teorías, uno de los postulados que algunos evolucionistas pregonan es que la vida que vino al planeta fue por una semilla extraterrestre? Así que los evolucionistas creen que vino un ovni y depositó lo primero para que se desarrollara la vida.
Yo prefiero creer no que fue un ovni, prefiero creer que fue Dios. Además, ya sé quiénes son los ovnis, porque la Biblia los describe. Jesucristo se encontró una vez con un discípulo, y el discípulo, Jesús le dijo, sígueme. Y el discípulo le dijo, Señor, ¿me permites que vaya y entierre primero a mi padre que ha muerto y luego te seguiré? ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús le respondió? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que Jesús hablaba de muertos que caminaban, muertos que trabajan, muertos que manejan carro, muertos que cambian el control de la televisión. Pero tienen vida física. ¿Pero dónde están muertos? Zoe. No tienen Zoe. Hay personas que viven, tienen bios, pero no tienen Zoe. Hay personas que sus vidas la están malgastando y su vida bio se le va a acabar. Pero la Biblia habla del Zoe, de una vida que viene de arriba, una vida que viene de Dios. Personas que tienen bios pero no Zoe. Solos quienes tienen vida pueden ver la luz. La luz y la vida no se pueden separar. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Zoe, de la vida. Ahora, algo curioso, cuando dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron, tengo una gran preocupación. Cuando descubrí la palabra griega, casi entro en shock. La palabra griega para tinieblas es Scotia. Ya cerré mi cuenta en el Banco Scotia. No vaya a ser que sea el banco de las tinieblas. Así que la palabra Scotia se traduce como tinieblas. La antítesis natural de la luz es las tinieblas. No hay manera en que puedan coexistir. Quiero que llegues a tu casa y me tengas en un mismo cuarto, la mitad del cuarto oscuro y la mitad del cuarto iluminado. No se puede. No puedes ver luz y tinieblas a la vez. Algo más todavía, una pequeñita luz es suficiente para rasgar la más profunda de las tinieblas. Juan hace un cambio verbal y quiero que se den cuenta. Hasta ahora ha estado hablando en pasado. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas no dice resplandeció. ¿Qué dice? Resplandece. No resplandeció, resplandece. Las tinieblas no resplandecieron contra ella, no prevalecieron. No hay manera que las tinieblas puedan prevalecer, vencer o dominar. Aún hoy, en el siglo XXI, la luz está brillando en medio de una generación materialista, agnóstica, atea, y se jacta de darle la espalda a Dios. Por eso es que nosotros, en medio de las tinieblas, por más profunda que sea, podemos brillar con la luz de Jesús. En la antigüedad no había luz eléctrica. ¿Saben cómo iluminaban las calles a principios de los 1900? Había el encargado de prender las lámparas que podían ser de aceite o cualquier otro combustible. Iba con su escalerita, sacaba la pantalla y prendía. Y luego caminaba al otro poste, subía, sacaba, prendía y luego se iba al otro poste. Y la gente sabía que la luz pronto les llegaría porque podían ver plin, 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 cómo la luz
se iba abriendo paso en la oscuridad. Y esa luz que se abre paso en la oscuridad es la luz de Jesús. Salmo 36:9 dice: ciertamente contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Juan estaba preocupado por la humanidad de su tiempo y por la humanidad el día de hoy. El hombre ha decidido vivir la vida a su manera, ha tomado las riendas y el control. Y nos encontramos con una sociedad pervertida, pecadora. Cuando vemos las noticias, no podemos creerlo. Madre arrojó a su bebé 6mesino por el water. Y uno lee las noticias: hija apuñaló a su madre. Y cosas que antes hubieran sido escandalosas, hoy día son normal. No se sorprendan cuando en el Perú se apruebe el matrimonio homosexual, que es una aberración, matrimonio del mismo sexo. No es una opción. En el Perú, aún, aunque han querido pasarla en 2 oportunidades, aún no se ha aprobado por el Congreso la ley de crímenes de odio, que es contra las minorías. Los Sikhs tuvieron un atentado la semana pasada, un hombre que entró y mató a varios Sikhs. Y es una minoría, entonces ellos piden esa ley de protección. Pero los homosexuales dicen que son una minoría, ellos también quieren protección. El día que la ley de crímenes de odio se pasa en el Perú y en el internet salga esto que estoy diciendo, que la homosexualidad no es una opción, sino es una perversión, que el cuerpo humano fue diseñado para la unión sexual hombre-mujer, la unión sexual hombre-hombre o mujer-mujer es antinatura, en contra de lo natural. No es natural. No me vengas a decir que es una opción. La Biblia lo llama perversión. Hay personas que tienen esa inclinación y luchan, pues como cualquier persona heterosexual que está solo, soltero, viudo, divorciado y se guarda casto hasta el momento que Dios le traiga el compañero o la compañera. Si una persona heterosexual puede guardar su sexualidad y si Dios lo deja soltero, la guardará de por vida, porque una persona con una inclinación que no es natural no puede guardarse también. Es decir, no hay excusa. Lo que pasa es que son completamente hedonistas, viven únicamente para complacerse ellos mismos y buscar satisfacción. Vivimos en una sociedad, en una oscuridad total, pero Juan quiere decir: en el principio estuvo la palabra creadora de Dios, y esta palabra estaba con Dios y era Dios. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aunque las tinieblas hizo todo lo posible a lo largo de 2000 años de historia para oscurecer y extinguir la luz de Dios en Cristo, no la pudieron sofocar. En primera de Pedro 2:9, Pedro dice que fue Jesús, Dios en Jesús, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy ya no se predica la luz de Jesús. En cada generación hubo un remanente, hubo un grupo de creyentes que traían la luz de Jesús y la hacían brillar, a pesar de los esfuerzos que hacían para extinguir su llama. Acá,